Vámonos ya con la información, con los entrevistados de este día. Vamos a charlar con Juan Carlos de la Vega. Él es socio director de Santa Marina y Esteta, experto a cargo del área laboral. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, al igual que tu auditorio. Hay un tema interesante que queremos platicar contigo. La empresa de ventas por catálogo de origen estadounidense, Mary Kay, obtuvo la primera suspensión provisional contra la reforma al outsourcing. ¿Esto qué, cómo debe interpretarse y qué es lo que pudiera venir para adelante en función, pues, de esta polémica reforma que ciertamente busca acotar excesos con los que se manejaron y operaron muchas empresas en el pasado, pero también está abriendo, pues, boquetes muy peligrosos para el desempeño de muchos negocios que hay en el país? Claro, mira, mi impresión después de haber leído la versión pública de la resolución, insisto, la versión pública, porque pues la versión con nombres y apellidos, pues solo la tienen las partes, ¿no? Pero la versión pública de la suspensión provisional que se otorgó, me parece que no tiene un efecto tan dramático como pensar en un enfrentamiento directo en contra de una ley que viene a modificar todo el tema de subcontratación, porque al leer el documento nos damos cuenta que los argumentos que se utilizan para solicitar el amparo y como consecuencia la suspensión tienen que ver con el principio de irretroactividad de la ley. La ley no puede aplicarse de manera retroactiva por disposición constitucional. Pero en este caso, dicen, todas las relaciones contractuales que yo tengo el día de hoy y que nacen válidas a la ley que estaba en vigor antes de esta reforma, no pueden verse afectadas por estas modificaciones legales, ¿no? Y lo cual es totalmente cierto y definitivamente que podría implicar la aplicación de una norma de manera retroactiva. Pero me parece que lo que se pretende con ese amparo, y esa es mi interpretación, es que no va a tener el beneficio de que aplique a futuras relaciones contractuales de servicios en esta empresa. Esas futuras relaciones contractuales pues, se tendrán que regular por las normas nuevas hoy en materia de subcontratación. Y hablaban de otro argumento allí en la suspensión donde decían, pero además resulta que hubo un trato inequitativo y discriminatorio entre el plazo de hasta principios del próximo año que se le da al gobierno federal para regularizar su subcontratación, comparado con el de 3 meses que se le da a la iniciativa privada. Y también por eso se solicita el amparo y por eso también se le da la suspensión provisional. Mi lectura y mi interpretación de ese amparo, que es muy valioso sin duda, pero pienso que es únicamente para ganar tiempo. Es decir, no les va a resultar aplicable la reforma de manera inmediata como a todos los demás, porque requerían a lo mejor tiempo adicional para llevar a cabo todos sus procesos de regularización para el cumplimiento, que ese es un tema que ese sí nos ha afectado a toda la industria. Los 90 días realmente han sido insuficientes. Obviamente hay organizaciones, grupos empresariales muy sofisticados con miles y miles de relaciones contractuales que hay que estar revisando y obviamente lo que se ha construido en una vida es difícil modificarlo en 90 días, ¿no? Y por eso es que sí han habido amparos de este sentido, pero es únicamente para ganar tiempo adicional para cumplir con la reforma. Ahora, esta empresa, Mary Kay, pues está encajada en un sector muy específico, ventas multinivel, como le llaman. Pero hay otras empresas que tienen giros muy diferentes. Eh, estas demandas, estos recursos que están promoviendo algunas de ellas, pues también irán en función de la afectación que su objeto social sea puntualmente, pues, afectado, ¿no? Con esta nueva ley. Sí, yo pienso que
eh, casi todas las demandas van a ir sobre la base de conseguir más tiempo. Pocas van a ser las demandas que realmente están impugnando la ley como tal, y aunque se impugne la ley como tal, también se ha tratado hemos analizado argumentos en ese sentido en cuanto a la violación a la libertad de trabajo, por el hecho de que de ilegal puede tener el outsourcing como lo conocíamos. Vamos, es ilegal pagar de menos, es ilegal no pagar sus contribuciones de manera adecuada, pero en sí es una actividad que en principio era perfectamente lícita. Pero te voy a decir una cosa, en mi experiencia, el apetito de la comunidad empresarial, por lo menos de la comunidad empresarial formal, que es a la que me toca a mí representar, es prácticamente mínimo o nulo para impugnar realmente las bases y fundamentos de la reforma. Entonces todos se están yendo más por el lado del tiempo. Necesito tiempo para cumplir. Y la modificación de los objetos sociales es una de muchísimas actividades que hay que hacer para cumplir, ¿no? Está pendiente el padrón de empresas especializadas al que se comprometió la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo. ¿Hay señales de cuáles pudieran ser esas empresas especializadas y más que el giro, los tiempos para la publicación de ese padrón? Tocas un tema, creo que ese es el más importante de todo lo que estamos platicando. Sí, la Secretaría del Trabajo a fines de abril publicó, o creo que fue en mayo, no tengo la fecha muy clara ahorita, publicó un acuerdo, es del 24 de mayo, publicó un acuerdo en donde se establecen las bases bastante más concisas para definir si yo como empresa o negocio de servicios especializados me tengo que registrar en este padrón que ya se creó, que existe virtualmente en una plataforma por la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, la problemática que estamos viviendo es que no existe como tal eso que tú mencionas como expectativa, una lista de actividades, una lista de funciones o algún criterio adicional que me dé luz a mí si me debo o no me debo registrar. Entonces, y como sigue habiendo una enorme confusión, la verdad es que las empresas están interpretando si sí, si no, me debo de registrar. Hay negocios como el negocio de los call centers, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una subcontratación o no, estamos hablando de que es una subcontratación virtual o no, pero realmente, y no creo que sea el momento de entrar a temas técnicos o lo que lo quieras comentar, la verdad es que las reglas que nos están poniendo generales acotan en algo y nos dan cierta claridad, pero nos dejan todavía muchísimas dudas. Entonces, si la autoridad, yo no tengo conocimiento que la autoridad quiera hacer algo más específico, ojalá pudiéramos influir en que den lineamientos mayores precisamente para eso, para cumplir bien, ¿no? Y que no haya riesgo de si sí o de si no, y que eso te genere una responsabilidad posterior, ¿no? Ahora es un hecho que con la promulgación de esta ley, pues fue el saque para que muchas empresas empezaran a modificar estructuras, es decir, no se quedaron pasmadas esperando que se publique este padrón o que se tenga un poco más claro la ruta desde el punto de vista de la aplicación de la ley. Las empresas ya empezaron a hacer sus ajustes organizacionales necesarios para adecuarse a este nuevo régimen. Sin duda. Por lo menos la economía formal, que insisto es la que me toca a mí representar, está realmente consternada, realmente preocupada, dedicándole tiempo, recursos, al ver cómo cumplimos. Y aún así, no ha sido tarea fácil. La gente ya está la comunidad empresarial está muy consciente de que hay que transferir a los trabajadores de las empresas prestadoras de servicio, que era un mecanismo que se utilizaba para controlar la PTU, y ahora los están pasando a las empresas que operan los negocios, donde se generan las utilidades reales.
y hay una plena conciencia de lo que se tiene que hacer, ¿eh? Lo único es que, pues, sí, y también quizás nunca, cuando el gobierno federal emite reglas, pues son reglas generales, ¿no? Es imposible ser casuista y pues resulta que pues hay muchos casos que no encajan bien y que pues es difícil preverlo, también lo entiendo, no era tarea fácil, ¿no? Pues Juan Carlos de la Vega, socio director de Santa Marina y Esteta, experto a cargo del área laboral. Muy interesante todo esto que nos compartes, que nos dices. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, Darío, encantado cuando gustes. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.